a quien esté escuchando. Recuerdo la importancia que tuvieron los videojuegos en mi vida. Como ya he escrito alguna vez en mi blog, los videojuegos tienen varios sentidos, desde uno en que se puede ver como una verdadera pérdida de tiempo, otro como sociabilidad, como distracción o una evolución muy grande de la capacidad narrativa. Esto último pensando en videojuegos que cuentan con un buen guión, con una historia bien hecha, un cuento que nos puede llevar a perdernos en un mundo ficticio donde no solo leemos, vemos o escuchamos como en otros medios, sino algo en lo cual podemos participar de cierta forma, eso es claro. Con esto en mente, hablaré de las perspectivas puestas con anterioridad. Empiezo por la primera. Jugar videojuegos es perder el tiempo. Quizá lo sea, siendo que hay casos extremos y llega a ser algo preocupante cuando menos, no es la norma para los que somos o hemos sido consumidores de videojuegos. Esto no demerita lo sensible que pueden llegar a ser algunos casos registrados. De eso no pienso hablar. Para mayor información pueden revisar en internet y encontrarán mucho sobre eso. Entonces, ¿será verdad que son una pérdida de tiempo? ¿Pierdo el tiempo por jugar un videojuego más de lo que pierdo por hacer cualquier otra cosa? ¿Perder el tiempo a razón de qué o de quién? Yo pienso que no son una pérdida de tiempo, siempre que uno pueda hacer otras cosas al mismo tiempo que juega. En sentido que el juego no exceda todo lo demás. Dígase, no se deje hasta de comer por continuar jugando. Por otro lado, la sociabilidad. Eso me recuerda a las buenas tardes que compartí con algunas personas jugando ciertos videojuegos. Jugando tanto en la casa de un amigo como en los lugares que son conocidos, al menos en mi país, como maquinitas. Lugares los cuales tienen eso. Máquinas para jugar. Suelen ser más altas que los jugadores, tienen palancas y botones, lo cual permite jugar a dúo. Sobre todo se juegan ahí títulos sobre peleas virtuales. Al menos en la mayoría de los casos. Y ahí es donde se da la sociabilidad. Porque recuerdo haber asistido a algunas de ellas con ciertas personas. Jugábamos un buen rato cambiando un par de billetes por un montón de moneditas. Esto con el único fin de poder conseguir entretenimiento conforme a nuestras habilidades y conforme a nuestra capacidad de mantenernos vivos dentro de un juego que premia a aquel que pelea mejor sobre aquel que no pelea mejor. Una vez que tú ganas en una pelea contra algún amigo tuyo en este mundo virtual, tú continúas, tu amigo termina por ser eliminado. Y recuerdo que nos dispersábamos muy bien, que nos divertíamos muy bien. Mientras jugábamos, mientras comíamos dulces luego de haber gastado un buen dinero en las máquinas y peleando en ese mundo ficticio. Claro, casi siempre perdía. Igualmente recuerdo otros momentos, porque claro, lo que conté con anterioridad se da en un contexto un poco más barrial, un poco más popular, pero también llegué a asistir a lugares un poco más con más presupuesto. Con máquinas diferentes, con máquinas de una realidad un poco más aumentada, con máquinas cuyo coste se elevaba a varias de esas monedas con las cuales pude haberme divertido en los centros anteriormente mencionados. Recuerdo alguna vez haber formado parte, junto con un buen amigo, de algo que nosotros llamábamos como una especie de club, un club que formábamos solamente él y yo. Nos sentábamos afuera de uno de estos lugares con máquinas recreativas por montones, con gente sudando, con gente corriendo, con gente riendo. Y desde esa banca en la cual nos sentábamos, que llamábamos como nuestra banca, veíamos cómo se divertían y nunca entramos, no por falta de dinero o no por falta de ganas, sino porque no nos llamaba la atención, hasta alguna noche en la cual mi amigo y yo decidimos entrar. Cuando él y yo entramos, nos divertimos de sobremanera, lo pasamos muy bien, gastamos bastante dinero, eso es una realidad. Pero eso no quita una cosa con la otra. Incluso a manera muy romántica quizá, o a manera de acumulador quizá para muchos otros, aún conservo esa tarjeta con la cual nos pudimos divertir en ese tiempo. Y no solamente en esos casos. También recuerdo otros momentos en los cuales asistí con más personas a jugar ahí, en ese mismo centro de hecho. Y me divertí mucho. Porque a pesar de que los costos no fueran los más baratos, ni los costos fueran los más accesibles, ni fuera una actividad que se pudiera repetir, me encantaba asistir a ese lugar, me encantaba estar ahí, sobre todo por la oportunidad de divertirme y de mirar los videojuegos desde una perspectiva diferente, una perspectiva de sociabilidad, de unión, de amigos, de amistad, de muchas otras cosas, de cariño. Y eso ha tenido una resignificación importante durante este tiempo, estos días convulsos y complicados en los cuales nos hemos visto todos o casi todos al menos, donde he resignificado por completo los videojuegos, porque antes yo mismo, y creo que por eso empecé por ese punto, los consideraba una pérdida de tiempo, y ahora me parece que no lo son.
me parece que los empiezo a ver de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los empecé a ver desde el punto de vista narrativo. Quiero decir, esto ya no es una novela. Un videojuego está muy lejos de ser una novela a pesar de que tenga una parte escrita y un guión escrito. Porque un videojuego, en algunos casos, no en todos, te permite influir en la historia conforme mueves tu personaje, conforme tomas decisiones. Entiendo que hay ciertos libros en los cuales se pueden hacer cosas similares y cuestiones así, pero me parece que el videojuego es llevarlo a otro nivel. Sobre todo porque se empieza a convertir en algo inmersivo, en algo en lo cual uno está dentro, en algo en lo cual uno forma parte de la historia, de alguna manera u otra lo forma. Quiero decir, ¿no? Después de todo es apretar botones y mover palancas. Quizás simplificarlo mucho, pero en el mundo real es lo que estoy haciendo. Apretar botones y mover palancas mientras con eso hago que un personaje ficticio se mueva a través de un mundo ficticio y con ello propongo una historia, con ello hago una historia y con ello incluso se puede vivir una historia de una manera completamente inmersiva. Esto dicho únicamente, o bueno, no solo únicamente a través de los videojuegos, porque entiendo que las películas, entiendo que ciertas novelas, que ciertos libros, que cierta prosa nos puedan ayudar a lo mismo, nos puedan llevar a lo mismo. Pero en este caso los videojuegos me parece que lo llevan a un extremo mucho más alto. Creo que por eso me gustan los videojuegos que contienen una campaña, una historia, fases más elaboradas que algo online. Entiendo que hoy en día los videojuegos también han cambiado. Recuerdo que cuando yo los solía jugar, al menos, la opción online no era una opción tan conocida, ni una opción tan socorrida. No era una opción prácticamente para mí, al menos en ese tiempo. Así que los jugaba a manera offline. O sea, nunca me conecté o casi nunca me conectaba con otros jugadores, simplemente lo jugaba. Y simplemente jugándolo, también lo veía como un asunto de soledad, un asunto en el cual solamente estaba yo, quizá algún disco que había puesto para que me hiciera compañía durante las horas que jugaba. Y la historia a la cual de hecho en aquel tiempo yo no le prestaba atención, estaba muy preocupado por lo que ocurría, por cumplir las misiones, quizá los objetivos. Más no así por la historia, más no así por ver el desarrollo de personajes, cómo van cambiando, cómo van existiendo. Incluso creo que yo mismo de escuchar esto hace mucho tiempo no lo hubiera creído y no hubiera acabado de entender cómo es que alguien puede ver algo tan complicado dentro de este tipo de contenido, que si bien puede parecer simplón desde cierto punto de vista y es totalmente respetable ese punto de vista, visto desde otra manera no lo es, porque nos narra una historia, nos acerca a personajes, incluso hay personajes en videojuegos mejor desarrollados que otras cosas que he visto, que en películas, por decir algo. Aunque bueno, no es el caso de todos los personajes de videojuegos. Hay algunos que, por ejemplo, ni siquiera hablan, otros de los cuales no vemos su rostro nunca, otros cuya participación es meramente un molde vacío para que el jugador se pueda insertar dentro de la historia. Pero hay muchos otros que no, que forman por sí mismos un personaje, una persona. Están bien construidos, tienen un guión, una historia, motivos de vida, tienen todo lo que se necesita para participar activamente dentro de una trama. Esos son los personajes que creo valen la pena ver. Esos son los tipos de videojuego que a mí me llaman la atención. Videojuegos en los cuales uno participa activamente, en los cuales conoce al personaje, en los cuales mira al personaje y en los cuales incluso se siente el personaje. De manera tal que no todos los videojuegos son simplemente distracciones. Al menos para mí me han dejado cosas narrativas, tanto en las cinemáticas, que es la partecita que forma una pequeña historia dentro del videojuego, como en otras partes. Como en las partes que son jugables de esa narración. Con ese tipo de cuestiones, como escritor y como escritores creo que podemos llegar a aprender mucho de cómo narrar una historia, cómo mirar perspectivas diferentes incluso, porque hay videojuegos en los cuales ciertos personajes se interconectan en ciertos momentos mientras viven experiencias unitarias y vidas unitarias y son un personaje en sí mismo que no necesita de los otros para ser un personaje. De manera tal que quizá no sea la mejor manera de escribir una novela, un cuento o algo narrativo, pero me parece que uno se puede enriquecer de eso y eso lo vale todo. A quien está escuchando y a quien escuchó hasta acá, le doy las gracias por haber tomado este tiempo y haberme escuchado. Haber escuchado este podcast, que quizá no es tan pegado a los otros y que quizá no lleva una carga tan narrativa en el título. Pero aún así, agradezco que se hayan tomado el tiempo para escuchar. Hasta la próxima.